TIGC Centro 96.3 evoluciona. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Saludamos también a JR Tijerino, que se incorpora al equipo. Igualmente un saludo para nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Owed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. 67 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Hoy es jueves de ANEP, aquí en Horizontes. 67 años, como lo dice la cortina de entrada, 67 años trabajando al lado de la clase trabajadora, tanto empleados públicos como privados. Eso es ANEP, un sindicato que no se vende, un sindicato que no se rinde, un sindicato que siempre hace propuestas serias con sus equipos de trabajo en diferentes disciplinas. Así es que desde ya los invitamos para que nos acompañen durante esta hora. Antes quiero recordarles que transmitimos en simultánea. Estamos transmitiendo por 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica, y también nos puede escuchar en este momento. La señal está saliendo para todo el mundo a través de nuestra página en Facebook. Es muy sencillo. Si tiene que apartarse su aparato de radio, ingrese a nuestra página en Facebook. La dirección facebook.com/Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego solamente tiene que darle clic al link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros. A la letrita azul dele clic y de inmediato nos puede escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo. Promovemos la participación ciudadana, claro que sí, y agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Les recuerdo que ustedes pueden participar conforme avance el programa con sus mensajes a través de la línea de WhatsApp, que está a la orden de todas y todos ustedes. El número también muy sencillo para que lo agregue a sus contactos. WhatsApp Programa Horizontes, 83 41 41 42. WhatsApp Programa Horizontes, 83 41 4142. Así para que estemos en contacto durante el programa con sus opiniones y sus reportes de sintonía. Bueno, amigos, hoy una vez más aquí con el programa Jueves de ANEP en Horizontes, un espacio donde reflexionamos sobre grandes desafíos que enfrenta nuestro país y su gente trabajadora. Hoy tenemos el honor de conversar con don Albino Vargas Barrante, secretario general de la ANEP, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, que él es una voz crítica, ya ustedes lo conocen, comprometida en la defensa de los derechos laborales y la justicia social en Costa Rica. El tema que nos convoca hoy es de enorme relevancia. Escúchelo usted: el asfixiante problema de la deuda pública en el próximo gobierno de Costa Rica. Analizaremos sus causas, consecuencias y posibles salidas, así como el impacto en la clase trabajadora, en los servicios públicos y en la calidad de vida de todos los ciudadanos.
sin más, le damos la bienvenida al secretario general de la ANEP, don Albino Vargas Barrantes. Don Albino, gracias por estar con nosotros, muy contentos nosotros de contar con su presencia hoy acá en Jueves de ANEP en Horizontes. Muy buenos días, don Edgar, muchísimas gracias. Es un verdadero honor estar en Horizontes, verdadera ventana de libre expresión en Costa Rica. Nosotros de verdad no dejamos de agradecer que usted nos reciba jueves a jueves, a los diferentes voceros de ANEP que hablan diversas problemáticas que tratamos en esta organización. Y también saludar con respeto a la gran audiencia que le escucha todos los días durante 19 años, me dice, ¿verdad? Casi. Sí, señor, en febrero, si Dios lo permite, y si ustedes nos siguen apoyando y los oyentes, estaremos cumpliendo 20 años de transmisión ininterrumpida. Y la audiencia de Horizontes, pues, sigue muy con responsabilidad los temas que se tocan, se preocupa por la cuestión nacional, gente muy crítica, y yo también le agradezco a nombre de ANEP que nos escuchen en estos valiosísimos minutos. Don Edgar, usted bien sabe, su audiencia sabe, y las bases de ANEP lo saben, que esta organización tiene ya bastante tiempo de estar abordando el tema fiscal del país, el tema tributario del país, el tema de la deuda pública del país, desde distintos ángulos, tema fiscal que es muy grave, nosotros consideramos que es muy grave y que más bien se complica cada día que pasa en nuestro criterio. Por eso nos ha llamado poderosamente la atención que no se esté convirtiendo este tema de la deuda pública en un asunto de primer orden de la campaña presidencial o de la campaña diputadil para las elecciones de febrero. Considerando un reciente anuncio del ministro de Hacienda, el que sucedió a don Nogui, ¿verdad? Que don Nogui salió en carrera a buscar una curul legislativa a ver si se protege de las demandas que tiene, de las demandas penales que tiene, ¿verdad? Porque fue acusado de varias cosas que presuntamente hizo de manera indebida mientras fue ministro de Hacienda. Y este señor nuevo que se llama Rodolfo Luque hizo un anuncio que a nosotros hizo que se nos pusieran los pelos de punta. Y conste, don Edgar, muy importante, porque en los últimos tiempos han surgido dudas de si Hacienda nos está diciendo la verdad con respecto a las cifras fiscales, de si Hacienda nos está diciendo, si Hacienda no está ya maquillando las cifras fiscales del país. Me pareció que un día esto salió como un reporte de la Contraloría General de la República acerca de la liquidación de presupuesto del año pasado. Es correcto, así es. Creo que la misma Contraloría decía de esos datos no coinciden, ¿verdad? Entonces yo me permito alertar a los aspirantes y a las aspirantes a la presidencia de la República que cuidado, les meten gato por liebre si ganan la elección, y las cifras fiscales del país están alteradas, están maquilladas para aparentar un disque manejo correcto de la deuda pública. Pero aún así, con esa desconfianza que nos generan las cifras de Hacienda, a nosotros se nos puso, como decía, los pelos de punta cuando leímos que el próximo gobierno, sea del partido que sea, o sea quien sea, porque muy importante, ya no importan los partidos, ¿verdad?
Ya los partidos ya no juegan aquí. Lo que juegan son los nombres de las personas candidatas. La persona que gane tiene que mentalizarse de que en sus 4 años de gobierno tendrá que hacerle frente a erogaciones de deuda pública, ya sea aporte al principal de la deuda o mayoritariamente pago de intereses por 17 billones de colones, don Edgar, 17 billones de colones. Mucho dinero. En cifras es un 17 y 12 ceros. 17 billones de pesos. Entonces nos pusimos aquí siguiendo la secuencia que llevamos nosotros de cómo Hacienda emite informes trimestrales y lo que representa eso. Y bueno, este señor fue, don Rodolfo Luque fue sin asco, él habló sin asco. Aquí él dijo lo que tenemos que honrar básicamente es el pago de intereses y luego todo lo demás. Desde que llegó identificándose con el estilo del señor presidente de la República, ¿verdad? Sí, de una vez se puso a la orden de él y prácticamente en contra de los más necesitados de este país. Sí. Y figúrese que las personas que aspiran a la presidencia de la República deben pensar que no más asumir el 8 de mayo, en el primer día de presidencia de la República, el nuevo gobierno tiene que hacerle frente a un pago de 485 millones de colones diarios. 485 millones de colones diarios. Durante todo su mandato, el nuevo mandato, quien gane la presidencia tiene que hacer frente a eso. Y eso podría ser más grande si se sigue erosionando todo lo que es la recaudación fiscal. Fíjese usted, don Edgar, que esa monstruosa cantidad de manejo de la deuda pública nos lleva a afirmar que por hora del nuevo gobierno se asume a las 12 de mediodía, a la 1 de la tarde, ya habrá tenido el nuevo gobierno que hacer un pago de casi 21 millones de pesos. Porque el manejo, afrontar el servicio de la deuda del próximo periodo constitucional 2026-2030 implica, repito, 485 millones diarios o lo que es lo mismo, 20 millones y resto de colones por hora. ¿De dónde van a coger plata? Sigo insistiendo. ¿De dónde van a coger plata para cumplir sus promesas de campaña? Señores candidatos, señoras candidatas, ¿se han puesto a pensar ustedes en que el desafío de la seguridad ciudadana, cómo lo van a afrontar? El desafío de recuperar la educación. Ahora estamos en el último lugar de los países de la OCDE en materia de educación, ¿verdad? ¿Cómo van a afrontar el tema de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Verdad? La construcción de infraestructura, ¿verdad? ¿Cómo se ha botado la plata irresponsablemente en materia de infraestructura con ese tortón que se jalaron de hacer rotondas en la ruta 32, la millonada que invirtieron ahí y ahora resulta que las van a deshacer? Bueno, gracias a un movimiento ciudadano en la región que hubo y que señaló que esas rotondas estaban mal construidas o impropiamente diseñadas. Y entonces nosotros aquí queremos llamar la alerta de la opinión pública que es imposible que el país siga
sin conocer la verdad, la profundidad, la magnitud de los compromisos financieros del país que llamamos deuda pública, ¿verdad? La deuda pública interna y la deuda pública externa. De ahí el título que escogimos para hoy, don Albino, el asfixiante problema de la deuda pública en el próximo gobierno. Ese es el título de hoy para los oyentes si llegaron tarde, el asfixiante problema de la deuda pública en el próximo gobierno. Y es que, como lo expresa don Albino, el pago de intereses y amortizaciones consume una parte realmente significativa del presupuesto nacional, y esto limita los recursos, como bien lo señalaba usted, don Albino, para salud, para educación y para un tema tan importante y este baño de sangre que tenemos, por más que nos mientan, que es la inseguridad. Es decir, hay que invertir más en seguridad y definitivamente tienen que analizarlo los candidatos a la presidencia de la República. Continúe, don Albino. Sí, efectivamente, porque además recordemos, don Edgar, que eso está estudiado, muy estudiado. El problema de la seguridad ciudadana no es que los individuos que delinquen nacieron malos per se, ¿ya? Nacieron ya con un germen delictivo en su ADN. No, el problema de la inseguridad ciudadana está asociado cuando un país dejó de invertir en educación y en salud, por ejemplo. Cuando un país decidió no darle prioridad en educación y en salud a los sectores más económicamente desfavorecidos, ¿verdad? Por eso yo le insto a los ciudadanos y a las ciudadanas que oyen este programa, si ya tienen una opción electoral, ¿verdad? Aunque la encuesta de ayer de la Universidad de Costa Rica es impresionante, ¿verdad? Entre el 70 y el 80% de la gente no sabe por quién votar. Ese es el partido más grande, los indecisos. Ese es el partido más grande, ¿verdad? Pero aún así, para decidirse, si nos hablan de salud, si nos hablan de educación, si nos hablan de infraestructura, ¿verdad? Deberíamos efectivamente relacionarlo con este tormento de la democracia, que para mí es el pago de la deuda y el obsceno pago de los intereses de la deuda por día, ¿verdad? Que está entre los 6.000 y 7.000 millones de colones diarios, ¿verdad? Ahora, don Albino, hay una comisión permanente ordinaria de asuntos hacendarios en la Asamblea Legislativa. ¿Qué papel ha jugado esta comisión en la supervisión de lo que es el presupuesto, su ejecución y las cifras que nos está dando el Ministerio de Hacienda? Porque de creerlo así a ciegas es como muy ingenuo, pareciera. Bueno, parece que en esa comisión se han venido pellizcando un poquito y deberían pellizcarse mucho más ahora que están con el presupuesto de la República para el año 2026, que por cierto ayer hubo un meeting en esa comisión con Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, ¿verdad? De Seguridad Pública. Y por cierto, don Edgar, me llegó una denuncia, y voy a aprovechar su programa. Sí, señor. Para que si alguien en seguridad pública lo discuta, lo escucha usted, porque yo no lo puedo creer, pero la voy a leer tal como me llegó, ¿verdad? Vea usted tal como me llegó, porque a nosotros nos escribe mucha gente y también mucha gente nos dice, no de mi nombre ni mis señas porque me localizan, ¿verdad? Sí, claro. Pero esta persona es un oficial de la fuerza pública y me mandó a decir lo siguiente, y le leo a su audiencia tal y como es, para que en el Ministerio de Seguridad Pública desmientan este cometido, lo tomen en cuenta o simplemente lo dejen pasar. Dice así, comillas, desde hace 3 noches tienen recursos del Grupo de Apoyo Operativo de Alajuela Norte aquí parqueado en este punto por la bomba gasolinera La Tropicana, ya que se nos indica
que aquí vive en estas cercanías el padre del señor ministro de Seguridad Pública. Y él se queja, o sea, el padre se queja de que le hacen bulla a las motocicletas que transitan por esta zona. Y por esta razón hay una orden superior de que desde temprana hora de la noche hasta la madrugada debe de haber recursos GAO. GAO es Grupo de Apoyo Operativo, en este punto, y no dejar que se parqueen motocicletas ni personas reunidas, ya que eso ocasiona bulla para el señor padre del ministro, y pidiendo estar este recurso y pudiendo estar este recurso en otras áreas más vulnerables para evitar delitos contra la vida. Dice el denunciante, ojalá puedan pedir al director de Alajuela porque este privilegio tiene este señor. ¿Por qué? Este señor tiene este privilegio. Oiga usted, don Edgar. Sí, correcto. ¿Verdad? Entonces ahí yo lo dejo en el aire, ¿verdad? Lo dejo en el aire para que se haga un desmentido categórico, ¿verdad? De que esto no es así. Pero efectivamente este oficial que me denuncia eso se cuestiona, pero ¿por qué unidades aquí haciendo una vigilancia presuntamente para una cuestión muy personal del señor ministro y necesitándose los problemas de seguridad ciudadana en otras áreas del país, demandando más presencia policial, ¿verdad? En todo caso, yo voy al fondo del asunto. Por cierto, otra primicia, don Edgar, aquí. Sí, señor, adelante. Acaba de ser destituido el director de la Policía de Tránsito. Caramba. El gobierno lo comunicó luego de una gran presión sindical, y lo digo porque estuvimos ahí apoyando a la seccional de la ANEP en la Policía de Tránsito, ¿verdad? A la cual felicitamos por su perseverancia. Hace como 2 semanas yo presencié una reunión donde el propio ministro de Transportes se fue a hablar con los policías de tránsito aquí en la rotonda por la de Zapote que llamamos. La de Zapote, y ahí él dijo, denme un chancecito, porque ya todo el mundo iba a hacer huelga de nuevo en la Policía de Tránsito. Bueno, el señor ministro cumplió la palabra y lo destituyó, ¿verdad? Bueno, lo habían estado sosteniendo contra viento y marea, ¿verdad? En algún momento. Habían estado sosteniendo contra viento y marea. Sí, correcto. Y este señor se va con el triste récord de que bajo su gestión la Policía de Tránsito ha estado viviendo la peor crisis de su historia. La peor crisis de su historia, ¿verdad? En buena hora que lo destituyen, que oyen el clamor de la oficialidad, felicitar a la seccional de la ANEP, en la Policía de Tránsito, y efectivamente que es otro de los cuerpos policiales debilitado, porque aquí tenemos también, don Edgar, aquí tenemos diagnosticado cuántos policías faltan en la fuerza pública, cuántos policías faltan en el sistema penitenciario, cuántos policías faltan en control fiscal, cuántos policías faltan en vigilancia aérea, en vigilancia de fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, don Edgar, usted ocupa dinero. ¿Ah? Claro. Usted ocupa dinero, ¿verdad? Cualquier política, a los señores gobernantes que van a entrar, cualquier política para relanzar la seguridad ciudadana, tiene que tener presupuesto. Y entonces es muy importante que este tema de la deuda pública se esclarezca en toda su magnitud, porque efectivamente va a llevar a situaciones inenarrables que se ven venir, ¿verdad? Que se ven venir del deterioro socioeconómico de una gran cantidad de programas sociales, por ejemplo, que necesitan de recursos públicos y cada vez son consumidos por la atención del servicio de la deuda y por el obsceno pago de interés, ¿verdad? Entonces nosotros aquí, don Edgar, que estamos viendo
cómo se desenvuelve la campaña electoral, la campaña de los aspirantes y las aspirantes a la presidencia de la República, nosotros queremos advertirles, hacerles el señalamiento crítico que deberían entender a lo que se enfrentan, ¿verdad? Deberían medirse en lo que proponen o en lo que prometen, sin considerar si van a tener recursos o si no van a tener posibilidades financieras de honrar su palabra. Y nuevamente decepcionarán a la ciudadanía, como reiteradamente ha sucedido en las últimas administraciones. Lamentablemente así ha sido. Vamos a ir un momentito a la cabina central. Cuando regresemos, don Albino, me gustaría que entráramos en qué factores han impulsado este aumento en la deuda. Aquí nos escribe Antonio, por ejemplo, y nos hace esa pregunta y nos dice Antonio: desde mi óptica, la evasión y la elusión fiscal han estado campeando y han estado de fiesta en esta administración. Se volvieron puro cuento con la persecución a aquellos evasores. Igualmente hay grandes exoneraciones, como en el caso del arroz, que son exoneraciones excesivas para grupos de amigos de este gobierno. Vamos a ver si Antonio coincide con su enfoque después de la siguiente pausa. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si septiembre es el mes de la patria, pues hagamos patria. El diccionario aclara que patria es la tierra, la nación a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Entonces, debemos entender que esos tres aspectos son claves para hacerlo bien. Para fortalecer los terceros en mención, los afectivos, enseñémosle a nuestros hijos y a quienes todavía están en niveles psicológicos aceptables que lo afectivo vale, que el buen trato y la sana convivencia valen, que no es con balazos al estilo de los delincuentes, ni con gritos, bufonadas o pachuquismo como vemos en quienes dirigen circunstancialmente el país. Que comprendan que la afectividad se siembra con respeto, vocabulario decente y buenos modales. De los históricos, otro de los factores, recurramos a ellos, no como se intenta hacer ahora, para deslegitimarlos extrayendo fragmentos que nos hagan pensar que todo estuvo mal siempre, para vendernos ideas de autoritarismo y liderazgo dictatorial. Recurramos a los buenos hechos que nos heredaron un país ejemplar a nivel mundial, con grandes males, pero también con grandes logros. La historia vivida debe unirnos, no ser mal utilizada como soga para ahogar a los que piensan diferente. Y por último, lo más importante, el andamiaje de los vínculos jurídicos que sostienen nuestra democracia con poderes en contrapeso, como son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y casi como cuarto poder el Tribunal Supremo de Elecciones, además de una prensa que representa intereses de diferentes sectores y una libertad de expresión para todos los medios, para toda la población sin distinción de clases. En lugar de hacer daño repartiendo desprestigio y rencor, los que aún no pasamos a ser siervos menguados, redoblemos esfuerzos más allá de un farol y una banderita, con nuestra manifestación clara de que basta ya de tanto relajo. Debemos actuar. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42.
estamos de regreso hoy jueves de ANEP aquí en Horizontes. Recuerde, jueves de cada semana, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 FM. Recuérdenlo, entonces están cordialmente invitados. Jueves de cada semana, jueves de ANEP en Horizontes de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 FM Radio Centro. Antes de ir a la pausa, Antonio nos hacía una pregunta: ¿qué factores han impulsado este aumento en la deuda? Dice Antonio, desde mi óptica, la evasión y la ilusión fiscal y el gasto público sin planificación estratégica, las exoneraciones excesivas como para grupos de amigos de la presidencia, como puede ser el caso del arroz y otros más. ¿Qué opinión le merece, don Albino? Me gustaría escuchar un comentario, dice Antonio. Tenemos otro mensaje por acá, vamos a ver por acá. Un saludo para el doctor Juan Carlos Mora Montero, lo vamos a nombrar asistente de monitoreo en exclusiva de Horizontes. Gracias, don Juan Carlos, por estar pendiente. La licenciada Gloria Navas, diputada de la República, le envía sus saludos. Dice: saludos al estimable dirigente. Siga adelante, don Albino, le dice la diputada Gloria Navas. El doctor Walter Rubén Hernández Juárez dice: buenos días, don Edgar, y buenos días, don Albino. El 8 de mayo, después del mediodía, los esqueletos saldrán a bailar de los escritorios del gobierno. La caja de Pandora parecerá una caja de chicles ante el desastre fiscal y el manejo irresponsable de los recursos nacionales. Esa es la opinión del doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Dice por acá, Monjito, dice: hola, buenos días, soy Monjito, los estoy escuchando desde Guanacaste, desde el centro de Liberia. Excelente la disertación que está dando don Albino. Ya era hora de que algunas personas salgan a decir las cosas como son. No entiendo cómo muchas personas que se han visto afectadas siguen aplaudiéndole a este gobierno. Eso es ridículo y absurdo. Las cosas hay que decirlas como son. Otro por acá, Rosa Bosa, dice Rosa Bosa: ¿qué pasa con la comisión de hacendarios de la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no desenmascaran esta situación? Pero siguen dándole el cheque en blanco a esta administración. Vale que hay diputadas como la diputada Gloria Navas y otras más que ya dijeron: no más préstamos, no seguir embejucando al gobierno. ¿Ok? Ivania Castro también nos dice por acá: excelente el programa, no me lo pierdo, jueves de cada semana, jueves de ANEP. Me gusta mucho la manera como ustedes nos ayudan a entender la problemática. Y Edgar el Tocayo, que nunca nos falla, desde Pérez Celedón, dice: como siempre, desayunando aquí en familia, escuchando el programa de ustedes. Magnífica la exposición de don Albino, sigan adelante, les deseo lo mejor de lo mejor. Y les deseo lo mejor de lo mejor en estos 67 años de ANEP. Así es, 67 años de estar al lado de la clase trabajadora, tanto empleados públicos como privados. Don Albino, le cedo la palabra para ver si le respondemos a Antonio con qué factores han impulsado este aumento en la deuda. Y también usted nos tenía, ahora estábamos hablando, nos tenía una noticia de lo que está sucediendo en Francia, que está prácticamente en llamas. Le cedo la palabra. Bueno, sí, don Edgar, muy importante, vea. La raíz de todo este problema es el sistema tributario costarricense. En Costa Rica pagan más impuestos proporcionalmente hablando los que menos tienen. Y los que tienen más lo tienen en grandes cantidades, lo esconden, lo evaden, lo eluden o lo sacan del país a paraísos fiscales, ¿verdad? Y recuerde que hemos comentado en este programa muchas veces cuando salen esos datos escandalosos de consorcios empresariales, megacorporativos de renombre que declaran cero ganancias, ¿verdad? Eso se ha venido divulgando. Pero este gobierno dijo al principio, y lo había dicho desde que era candidato Rodrigo Chávez, de que era un festín aquí de evasiones y que iba a ir detrás de ellos. Y al final, como lo dice Antonio, se volvió en nada eso. Continúe, don Albino. Perfecto, se volvieron en nada, porque es que hay que fortalecer ese Ministerio de Hacienda. No hay interés político en fortalecer y en limpiar el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Fíjese que este problema es tan grave que nosotros recordamos en la tramitación del TLC con Estados Unidos, al entonces presidente Óscar Arias Sánchez, que decía: denme en el TLC y yo les daré la reforma tributaria. Y aquí, todos los partidos que nos han gobernado tienen responsabilidad en este tortón.
Pero básicamente yo señalo con el dedo acusador al Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Porque el Partido Liberación Nacional, que es abanderado de los ideales socialdemócratas, sabe que esos ideales socialdemócratas son imposibles de sostener con un sistema tributario como hay en Costa Rica, ¿verdad? Y ellos siempre lo supieron. Entonces, como el sistema tributario nunca se corrigió, entonces se empezó, a pedir prestado, básicamente a nivel interno, y hoy tenemos esta tragedia nacional que es el endeudamiento interno, repito, ¿verdad? A razón de 20 millones de colones por hora en el próximo gobierno del manejo de la deuda pública del país, ¿verdad? Entonces, ahí es muy grande. Y este problema también del alto endeudamiento, porque los sistemas tributarios fallan, se está dando en Francia ahorita. Ahorita en Francia hay una revuelta popular de todos los grupos sociales, de todos los colores, porque en el Parlamento se discute un recorte presupuestario impresionante, ¿verdad? Y la consigna de los movimientos, bueno, ya cayó el gobierno del primer ministro, y el presidente Macron nombró otro primer ministro y están pidiendo la salida de Macron porque precisamente se sostuvieron en deudas que ya no pueden pagar porque precisamente nunca quisieron corregir sus sistemas tributarios. Y el sistema tributario es tan grave que incluso tiene rango de problema de Naciones Unidas, don Edgar. Se está pulseando y nosotros andamos ahí también aportando lo que se va a llamar un Instituto Fiscal Internacional, que va a ser un organismo de Naciones Unidas especializado en atender el problema grave de los paraísos fiscales, de los sistemas tributarios totalmente injustos. Porque vean, 5 años consecutivos los empleados públicos de Costa Rica, casi todos con el salario congelado por el problema fiscal. Los policías, los maestros, los empleados de los ministerios con 5 años consecutivos de congelamiento salarial. Bueno, ahora parece que como estrategia política están anunciando que probablemente viene un aumento para el sector público, seguramente por como vienen las elecciones, para ganarse la simpatía de los electores. Don Albino, le dice por acá el ingeniero Rafael Piñar Ballestero, dice, saludos a la NEP con su 67 aniversario, ya me alcanzó, es decir, tiene 67 primaveras. Rafael Piñar Ballestero también dice que le saluda a usted desde San Juan de Santa Cruz en Guanacaste, donde está escuchándolo. Igualmente, don Jorge Ramírez, que reporta sintonía, dice que excelente el programa. Don Sergio Aguilar Solano dice, buenos días, excelente e importante el tema nacional. El descaro más grande de este gobierno en cuanto a impuestos fue bajar los aranceles a la importación del arroz para beneficiar a los amigos de Chávez. Qué relajo, esa plata que se ganan es plata del pueblo. Atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Sí, este tema del arroz ha sido un tema que definitivamente alcanzó durante toda la administración, y lo que decían, la ruta del arroz se convirtió en un suampo, en una trocha del arroz, que fue un relajo y un descaro esto, don Albino. Sí, efectivamente, muchas gracias por los saludos que nos envían, de verdad es un verdadero honor que nos escuchen y valoren las exposiciones que hacemos desde ANEP. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, son 67 años de lucha constante también. Y el tema del arroz es el tema, del más descarado tráfico de influencias que se hizo en este gobierno, ¿verdad? Eso está demostrado. Pero además, recordemos que fue el TLC que promovió Óscar Arias Sánchez y que defendió el Partido Liberación Nacional, el que generó estas aperturas comerciales salvajes que tienen en ruinas a la agricultura nacional. Recordemos eso también, por favor. Está bien, no estoy defendiendo a Chávez Robles, pero los aranceles ya estaban previstos para esta época y efectivamente
se beneficiaron los amigotes que le dieron mucho dinero a la campaña de Rodrigo Chávez Robles. Por lo menos lo que se sabe oficialmente de dineros en la campaña, porque hay otros que siguen siendo misteriosos, que están en investigación, ¿verdad? Entonces, don Edgar, llegó el momento no solo de plantearse la raíz del problema fiscal, y que pasa por revisar la mortífera regla fiscal, ¿verdad? Ahí anda esa señora Claudia Dobles pretendiendo ser presidente de la República con la gran responsabilidad que ella tuvo siendo pues la primera dama, y por ende estuvo también muy involucrada en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, ¿verdad? Donde aprobaron esa regla fiscal mortífera, que un honor que me esté escuchando doña Gloria Navas, y le recuerdo, doña Gloria Navas, que habíamos hablado de que usted iba a presentar un proyectito de ley para elevar el techo de la regla fiscal. Correcto. Tal vez pudiera dejarlo presentado, doña Gloria, porque doña Gloria, tenemos unos fanáticos y ciudadanos, tenemos unos fanáticos extremistas neoliberales dirigiendo el problema fiscal del país. Tenemos unos fanáticos a tal grado de fanatismo han llegado que este ministro de Hacienda dijo primero el pago de los intereses y después todo lo demás. Sí, no puede ser. No se puede ser. El OIJ no le dan los recursos aprobados a la Asamblea para que el OIJ fortalezca su personal, ¿verdad? Su personal. Entonces son extremismos delicados, porque además, doña Gloria, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, por ejemplo, yo creo que usted sabe de esto, se descubrió que presupuestaron o guardaron un montón de plata de intereses que no se necesitaron. El año pasado, 540,000 millones le quitaron a los programas sociales. Y al final la plata no la utilizaron en el pago de intereses. Entonces, ¿qué está pasando? Que también hay que revisar el monto de los intereses. Estamos pagando, dicen los entendidos, por los préstamos del sector público, una tasa de interés de las más altas del planeta, don Edgar, de las más altas del planeta se paga aquí en intereses de la deuda. Y entonces ese es un punto muy estratégico que hay que revisar, porque sí, toda deuda hay que pagar intereses, pero los de la deuda pública de Costa Rica son de usura al cubo. De usura al cubo. Y como es plata pública, saquemos todo lo que podamos, dicen. Pareciera que siempre son los mismos los que compran esos títulos también. Sí, claro. Cuando el ministro de Hacienda dice, es que si no me dan los eurobonos, voy a tener que ir al mercado interno a buscar la plata que necesito. Entonces uno se pone a hacer mente. ¿Y qué será? ¿Que no aprueban los eurobonos precisamente para que los tagarotes, los usureros, los banqueros y todos esos ganen prestándole al Estado a tasas de usura? Claro. Hay tasas de usura. Y yo he llegado a la conclusión de que efectivamente no hay interés en Costa Rica resuelva su problema del déficit fiscal. Porque si Costa Rica resolviera su problema del déficit fiscal, no pediría tanta plata, ¿verdad? Y aquí hay unos que se han hecho archimillonarios con la plata que necesita el Estado para funcionar. Lo felicita una oyente que dice que se llama Yoconda, ella es economista, dice, felicito a don Albino por el enfoque que le está dando. Está explicándolo de manera que todos lo pueden entender, no solamente quienes somos economistas. Sería importante que ahonde un poco en cómo afecta la deuda a los trabajadores del sector público, que se traduce en congelamientos salariales, limitaciones presupuestarias y recortes de derechos laborales, y al mismo tiempo también cómo afecta a los trabajadores del sector privado, que también les impacta, porque
la falta de inversión pública limita la generación de empleo y encarece el costo de la vida. Los escucho por la radio, sigan adelante. Excelente la disertación del señor Barrantes, de Malvino Vargas Barrantes. Sí, claro que sí, porque en la medida en que los programas sociales se debiliten, se reduzcan, se restrinjan, se atrofia el desarrollo integral de la persona humana. Y Costa Rica necesita fortalecer su Sensinay, por ejemplo. Necesitamos fortalecer la educación pública, ya está demostrado, no hay nada que inventar, ¿verdad? Necesitamos que el Estado le pague a la caja, ya está demostrado que la caja la llevan a la quiebra, ¿verdad? Si no se hace algo. Y entonces, que la clase trabajadora pública y privada necesitamos de la caja, don Edgar. No sabemos vivir la clase trabajadora sin la caja. No sabemos vivir sin la caja. No podríamos vivir sin la caja porque no podemos ir a lo privado a recibir atención médica. Y entonces uno cree que efectivamente hay una conspiración para que la caja se quiebre o se debilite a tal punto que solo haya atención de caridad, ¿verdad? Entonces aquí estamos ante un problema mayúsculo, que el nuevo gobernante, que hace propuestas de política social, de recuperación de servicios públicos caídos, ese nuevo gobernante debería llamar a todos los acreedores, Vean, señores, yo ahora voy a gobernar, a nombre del Estado vamos a honrar la deuda, pero señores, hay que renegociar esa tasa de interés. Son intereses de usura lo que ustedes le están cobrando al Estado. Y tasas de interés de 5 y 7 puntos más que las que se pagan en otros países en condiciones financieras similares. Sí, no. Exactamente. Eso no puede ser, don Edgar, no puede ser, ¿verdad? Eso es terrible. Entonces nosotros creemos que el problema fiscal nacional debería ser el primero en la campaña electoral. Y pongan cuidado, ciudadanos y ciudadanas, pongan cuidado lo que hablan los candidatos y hablan las candidatas. Vea cómo todos eluden el tema fiscal, todos lo eluden, lo evaden, lo esconden, lo hablan por encimita. Y entonces se llenan la boca diciendo, ¡ay sí, la salud está deteriorada, la educación está deteriorada, hay que crear empleo! Pero por Dios, ¿verdad? No hay política pública pujante en materia de creación de empleo en este momento. Sí, es que se debería de dar prioridad para el próximo gobierno, los que aspiren a la presidencia, que presenten un plan nacional de reducción de la deuda que no sacrifique los derechos sociales, don Albino. Es que lo que ha pasado aquí es que han privilegiado los pagos de la deuda y en detrimento de los que menos tienen, que son los problemas sociales. Y actualmente también en inversión, como en el caso de la seguridad, la OCDE señala que Costa Rica ha venido sacrificando los programas sociales. Eso lo señala la OCDE, no lo estamos sacando acá de Horizontes. Es algo muy peligroso. Muy peligroso. La consigna política es que hay que sacar a los extremistas neoliberales que están en el control del Banco Central y en el control del Ministerio de Hacienda. Esa sería parte de las propuestas de ANEP. Esa es su parte de las propuestas de ANEP. Nosotros vamos a lanzar un documento ahora que se abre la campaña el 1 de octubre, ¿verdad? Con 10 o 15 temas globales que nosotros creemos relevantes que se deberían considerar, pero seguimos insistiendo en que el tema número 1 es el problema fiscal tributario del país, con intereses obscenos de la deuda, que la deuda necesita más transparencia, que hay que elevar el techo fiscal que quedó impuesto en la ley de la 9635, que se llamó el combo fiscal. Y otra cosa muy relevante, don Edgar, que hasta merecería otro programa, es cómo
estos recortes brutales de estos extremistas neoliberales, ¿verdad? Esos extremistas neoliberales como el ministro de Hacienda que dice primero el pago de los intereses y después todo lo demás. Muéranse ustedes, muéranse en la calle, muéranse en la carretera, muéranse asesinados por la delincuencia creciente, pero primero pagamos los intereses. Eso hay que variarlo radicalmente, y poner otro tipo de economistas en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. Porque de extremismos estamos hartos en el mundo, y los extremismos lo que hacen es llevarnos a formas de violencia irracionales. Vea ese extremismo como ayer mató a un militante de Trump en Estados Unidos, sí. ¿Verdad? Que eso es terrible. Esos son los llamados a la violencia que se hacen desde altos cargos públicos, definitivamente. Exactamente. Y vea, don Edgar, hay violencia económica también. Hablemos de violencia económica. Cuando un padre desesperado del sector privado no le alcanza la plata para terminar la quincena, hay violencia en ese hogar. La violencia también se expresa en lo económico, en lo social, en lo psicoemocional, también se expresa. La violencia no solo se expresa en la matazón criminal por el negocio de las drogas o por controlar zonas de influencia para comerciar drogas, ¿verdad? Eso también debería analizarse que Costa Rica siempre tratamos de parar la violencia con una política pública integral, que nuestra niñez fuera feliz. ¿Cómo puede ser que en el Día del Niño, y se lo reconozco, el diario Extra lo sacó, 183,000 niños en Costa Rica están en pobreza y 90,000, la mitad, en pobreza extrema? Un país con tanto capital, Dios santo. Dice por acá Carballo, Costa Rica puede aumentar los ingresos sin golpear a los más pobres. ¿Cómo? Aplicando impuestos a las grandes fortunas, a transacciones financieras y al gran capital, pero no lo quieren hacer, aunque ellos lo saben, dice Carballo. Claro, exactamente. Se puede hacer, y los ricos no van a dejar de ser ricos, ni los que tienen grandes fortunas las van a perder, ¿verdad? Solamente que tienen que entender todos estos grandes acumuladores de capital sin freno que tienen que invertir en paz social. El tiempo nos ganó, don Albino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros con este tema, el asfixiante problema de la deuda pública en el próximo gobierno. Vamos a nuestra reflexión final. La deuda pública no es solo un asunto de economistas o políticos. Es un problema que repercute directamente en la vida de cada costarricense. El gran reto del próximo gobierno será evitar que este peso continúe asfixiando al país, y para ello se requiere voluntad política, justicia fiscal y transparencia. Como sociedad debemos exigir que quienes más tienen aporten más y que los recursos se utilicen con eficiencia y honestidad. La ANEP reafirma que solo con un enfoque solidario y progresivo podremos salir de este círculo vicioso y garantizar un futuro más justo para las próximas generaciones. Muchísimas gracias, don Albino. Muchísimas gracias, don Edgar, y a su gran audiencia, enorme gratitud. Nos vemos. Todos invitados para que de hoy en 8 días, jueves de ANEP regresa aquí en 96.3 de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre en Radio Centro 96.3. Buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado.